de Pedro Castillo, el Congreso de la República, el Ejecutivo y en sí la política en nuestro país. Para nadie es, digamos, tapar el sol con un dedo lo que está sucediendo y lo que vemos también en la prensa nacional, en los medios de comunicación, radio, televisión, periódicos, redes, que maneja también hoy en día el periodismo digital, este tema de una crisis. Se habla también, actos de corrupción, mafias. Se habla que se debe cerrar el Congreso de la República. Estamos próximos a un mensaje presidencial con motivo de fiestas patrias, y es necesario el de poder hacer un análisis de lo que sucede. ¿Cómo está, Fulgencio? Buenas noches. Buenas noches, Marco. Agradecer a todo tu equipo de trabajo, el equipo técnico, y también a los impulsores de este medio de comunicación que nos aperturan precisamente los micrófonos. Has tocado un tema bastante crucial, bastante espinoso de lo que se está viviendo en nuestro país, Marco. En este mismo momento hay marchas contundentes en la capital de la República. En este mismo momento hacia el Congreso de la República, buscando el cierre inmediato de este Parlamento que acaba de cumplir la mesa directiva, precisamente con María Carmen del Alba, que nos ha dado la impresión nunca de haberse visto antes de los congresos de la República. Nunca habíamos vivido esos momentos tan cruciales de poder enfrentarse hacia el Ejecutivo. En los últimos años hemos podido ver sí un enfrentamiento, pero era en menos escala, pero esta es ya muy contundente, es decir, una pugna, como quien dice, a muerte. Y ahora lo que nos llama la atención es de que la serie de cambios de normas que se han propuesto desde el Congreso saliente, que ya ha dejado una serie de cambios, es más, la presidenta del Congreso y su equipo prácticamente se han aprobado gollerías por 6 meses más, de manera que seguirán gozando de los bonos, de las movilidades, de la gasolina, del personal a su cargo, de los oficiales de la policía a su cargo. Es decir, se han aprobado por 6 meses más, a pesar que ya se cumplió con su periodo de gestión. O sea, en la lectura que usted nos da, hay un aprovechamiento de parte de la directiva y supuestamente, seguramente también los presidentes de comisiones del Congreso de la República. Prácticamente lo que se está viviendo en el país es una dictadura congresal, que ve claramente un enfrentamiento hacia el Ejecutivo, en este caso al mandato de Pedro Castillo, que también cada vez se ha venido quedando con menos apoyo en cuanto a lo que es el equipo técnico. No tiene mayormente equipo técnico propio, no tiene un partido propio. El partido que lo llevó hacia la presidencia de la República de Perú Posible ya se ha alejado. El mismo Pedro Castillo renunció, de manera que se va quedando quizás con las huestes de los sectores poblacionales que le muestran apoyo de distintas partes del país, sobre todo de los pueblos del interior del país, la zona sur o la zona centro, entre otros. Y entonces se está viviendo una convulsión muy vista en el ámbito nacional, que está afectando la situación económica, se está afectando la situación social, política. Estamos en una crisis de valores, una crisis congresal que también da la impresión que buscan la continuidad. Ahora mismo los partidos políticos están tan venidos a menos, han perdido toda credibilidad, y la población está buscando de alguna manera también de respaldar quizás a un presidente que también se ve disminuido, no tiene mayor equipo técnico que digamos, y algunos de sus ministros se dice que hasta se han infiltrado en su gobierno. El caso del ministro del Interior renunciante,
que luego salió a contradecirle al mismo presidente de la República, ¿no? Entonces hay una serie de situaciones que no nos conlleva a nada bueno en nuestro país. Tenemos gravísimos problemas de desempleo, de inseguridad ciudadana, tenemos problemas económicos, hay subas constantes, ¿no? A pesar que esto tiene que ver la economía internacional también, pero muy bien se ha podido trabajar a la par en un ejecutivo y un congreso de la mano en bien de la población, y eso es lo que no se ve, Marco. Fulgencio, en el ámbito del Congreso, o sea, estamos hablando los legisladores. Usted ya ha narrado de que todo lo que está pasando en el Congreso de la República, en la directiva, conocemos, ¿no?, a Mari Carmen Alba, cuál ha sido su accionar durante este año que le ha tocado dirigir, ¿no?, el Congreso de la República. Un poquito dictatorial, ¿no?, impositiva, discriminadora, ¿no? Entonces, y eso obedece a que definitivamente también hay que ver, ¿no?, de qué esferas viene, ¿no? Claro, de qué canteras viene. Así es, ¿no? Es una clase política privilegiada y feudal, ¿no?, con esas costumbres, así es, ¿no? Así es. Entonces, difícilmente la podemos arraigar, ¿no?, al lado de, como decimos, del pueblo, Así ¿no? Por eso ha recibido diversas críticas, pero también ahí hay, pues, no, personajes que al parecer se suben al carro, ¿no? Bueno, principalmente son a los que se denomina caviares, que te habrás dado cuenta dentro del inicio del periodo de gobierno de Castillo, ingresaron en varios ministerios precisamente los caviares. Ahora, no hay que entender en este gobierno, sino también en anteriores gobiernos. Hay que entender una cosa. Antes se le decía caviares a la gente burguesa, ¿no?, a la gente que tenía, o sea, entraba, ¿no?, digamos, a gobernar por intereses, ¿no?, y tenía de alguna manera poder. Pero hoy en día le dicen caviares a quiénes. Bueno, la denominación caviar, que suena bastante en estos últimos años, se le está denominando sobre todo a esa clase burocrática, a esa clase que prácticamente busca en cualquier gobierno enquistarse, incluso con la mascarilla de sectores de izquierda, progresistas, entre otras, con ONGs, distintas ONGs, organizaciones no gubernamentales que reciben financiamiento precisamente de los grupos de poder, de empresas mineras, de empresas transnacionales. Claro, y hay que acotar a ello de que también se le decía caviares, ¿no?, a los grupos de derecha de poder, pero hoy en día le dicen los mismos grupos de derecha, le dicen, no, los caviares a los izquierdistas que, bueno, que mantienen un nivel, por ejemplo, y estatus económico regular para arriba. Claro. No, ahora los están mencionando a esos izquierdistas como los caviares, pues, que están proponiendo que se cierre el Congreso y una serie de cosas. Es que hay una mezcla. Vivieron de la mamadera del Estado con Castillo, ¿no? Pero en el cambio, habrás visto en esa pugna que se ha presentado últimamente, precisamente en los con la presencia de Verónica y también la premier, en ese momento estaban todos ellos gozando de los ministerios, de los puestos principales de gobierno, sin ser del partido político ni de Perú Libre, ni ser cercanos a Pedro Castillo, ¿no? Entonces ellos siempre se vienen acomodando, ¿no? Generalmente son financiados por USAID. También hay, incluso en nuestra región, hay revistas financiadas por estas ONGs, ¿no? Y bueno, nadie les compra, no se vende, las regalan, las distribuyen gratuitamente, pero el financiamiento viene precisamente de estas empresas mineras, empresas transnacionales. Y hay inclusive, ya que has mencionado este nombre, USAID, ¿no? USAID. También utilizan estos dineros para poder contratar personajes. Exacto. Ahora una infinidad de troles
ahora precisamente para apoyar a los grupos de poder, Ajá. donde está la Confiel, donde están pues los partidos de la ultraderecha y derecha. Y ojo, hay una pugna también de los partidos de derecha, entre ellos. Tú habías dicho de que, bueno, hay unos enfrentamientos. Precisamente esos enfrentamientos se están viviendo en estos momentos, ¿no? Claro, hay toda una confrontación. Ahora, ¿cuál es la corriente en tu lectura que tú más o menos manejas, Fulgencio? ¿Cuál es la corriente hoy en día? Porque se escucha, pues, ¿no? Voces de gente, ¿no? Porque por un lado la prensa dice, ¿no? Hoy en día se callan la población, no hablan, ¿no? Pero por otro lado se escucha decir, ¿no? Que cierren el Congreso. ¿Cuál crees tú que es la corriente en base a esto? Bueno, definitivamente el Congreso sigue su rumbo porque han formado listas y creo que hay cuatro listas para ocupar la directiva del Congreso de la República. Se está buscando algunos consensos y se ha hablado incluso de la presencia de Gladys Echaíz, que sería la persona más cercana a lograr la presidencia de la mesa directiva del Congreso de la República. Gladys Echaíz tiene un pasado histórico del APRA y lamentablemente yo tengo buenos amigos apristas a quienes considero y valoro, pero el APRA ha jugado con la derecha últimamente, o sea, paulatinamente ha venido cambiando de rostro, de pelaje y más convive con sectores de la derecha, ¿no? Incluso con el mismo fujimorismo, ¿no? Entonces, cuando uno habla de derecha, incluso en la posición misma, no quiere decir que es de izquierda o somos de izquierda, sino que estamos analizando todo el espectro político que se viene presentando en este panorama. Tú habías dicho cuál es la corriente. Claro, y esa es la realidad, lamentablemente, pues, ¿no? De la que se vive. O sea, definitivamente en el partido aprista no se puede confiar, porque hoy día puede ser naranja, mañana puede ser rojo y al día siguiente puede ser azul, ¿no? O puede ser blanco. Claro, ¿no? Y los castigos que han dado a quienes se salen de sus filas han sido muy contundentes. El caso de Vizcarra, por ejemplo, si en un momento recibió apoyo, porque Vizcarra viene de las canteras precisamente del APRA. Del APRA. Imagínate. Porque la familia es del APRA y él terminó Martín Claro, Vizcarra. y él inclusive en algunas oportunidades postuló por el APRA. Así es. ¿No? Para presidente regional. Es más, se habla de que, ¿no? Haciendo un poquito de historia, o recordando la historia, ¿no? Martín Vizcarra termina sus estudios en la universidad, inmediatamente ingresa a trabajar al proyecto pastoral sin ningún tipo de experiencia. ¿Y quién lo colocó ahí? El partido aprista, porque fue el primer periodo de Alan García, ¿no? Tuvieron buenos periodos para poder aprovechar, quizás de trabajar en beneficio de la población, pero al final más se han visto los beneficios personales. Tú decías algo importante, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál es la corriente, no? En realidad estamos en una situación bastante crítica, todo puede suceder. Se juegan minutos muy, muy fuertes, porque ya se había adelantado incluso con Castillo de que habrá alguna sorpresa en el mensaje presidencial del 28 de julio. Todo puede suceder. Se habla de un posible cierre del Congreso, pero también se le conoce a Castillo de tener bastante debilidad en tomar decisiones, ¿no? Seguramente tiene a alguien que le está diciendo que no conviene ese camino, aunque los distintos sectores en donde van visitando con las reuniones descentralizadas, con el Consejo de Ministros, le están pidiendo un cierre de Congreso en lo más inmediato. Pero entonces estamos viviendo momentos cruciales en donde incluso esta mesa directiva lo primero que haría es buscar vacarlo a Castillo. Entonces es una pugna entre dos poderes que podrían terminar en lo peor, en perjuicio del país. En ese aspecto, Fulgencio, usted lo ha analizado rápidamente. Acá estos dos poderes están en una situación de crisis, no sabemos qué pueda pasar de aquí al 28 de julio, ¿no? Porque inclusive, y eso lo estamos escuchando de la misma prensa nacional. Claro, incluso después del 28, ¿no?
no se va a vivir bien. Así el mensaje fuera pasivo, no estamos en el mejor o un mensaje concertador, ¿no? Exacto. Pero bueno, se habla inclusive, volviendo al tema de la prensa nacional, se habla inclusive de una vacancia al presidente Pedro Castillo por toda la situación que se está viviendo hoy en día, o simplemente se está colocando estas cortinas de humo, ¿no? De posibles actos de corrupción, está ahí, ¿no? O sea, en una situación también de cuestionamiento, ¿no? La hija cuñada de Pedro Castillo, ¿no? Está siendo hoy en día investigada en el Congreso de la República, pero se habla de una vacancia de Pedro Castillo y un posible ingreso ahora de su primera vicepresidenta, ¿no? Posiblemente. Después también se habla de que Pedro Castillo ya estaría pidiendo asilo político al gobierno boliviano. Entonces, ¿qué conoce usted más o menos o qué lectura le da a ello? Bueno, habíamos dicho que se viven momentos cruciales. Lo que está pasando en nuestro país son momentos quizás los que nunca se han vivido en algún otro momento, ¿no? Y en ello juegan un papel importante los medios de comunicación, principalmente de los grupos de poder en la capital de la República, que le hacen juego precisamente a toda una campaña que va contra el presidente Castillo, que por supuesto, como no tiene partido político, no tiene un cuerpo técnico propio que lo pueda defender, sino que son invitados, y aparte muy de ello, poco se puede claro, hacer, ¿no? Y aparte es un gobierno de izquierda, ¿no? Bueno, se dice ser de izquierda, pero su gobierno no se está mostrando tal como izquierda, porque está siguiendo los lineamientos de los gobiernos que han venido pasando, porque ha pretendido entregar una serie de leyes hacia el Congreso precisamente para darle quizás ese corte progresista, ese corte de izquierda, para hacer una serie de cambios, por ejemplo la revisión de los contratos con las empresas transnacionales. No se lo han permitido, ¿no? Entonces el Congreso no le deja, ¿no? Entonces, más bien el Congreso se ha sumado en campañas contra el presidente Castillo, sin ninguna prueba. Y si hubiera alguna prueba, ahí sí sería el acabose para el presidente Castillo. La propia cuñada ha sabido defenderse muy bien ante... yo pensé que los congresistas de la oposición hacia el gobierno le iban precisamente a hacer caer a la cuñada, pero en las declaraciones se ha podido notar de que a pesar de su corta edad, no tan corta que digamos, pero ya una edad como son 19 años, tengo entendido, se ha defendido muy bien, que no ha dejado pista de alguna duda y sobre todo no hay pruebas para poder pues mostrarle, como en esos periodos aciagos que hemos vivido, ¿no? Con los videos, contando los millones en esa época de Vladimiro Montesinos. En la salita del CIN. Claro. ¿No? Y ahí desfilaron una serie de personajes políticos de la farándula, de estrategias, sí, y todo ello. Y que hoy se lavan la cara y algunos niegan haber participado, sí, pues, pero las evidencias están ahí. Claro, los videitos están ahí. Claro. Y como dice, videito manda. Bueno, pero en el caso, volviendo al tema, en el caso de Pedro Castillo, vemos, por ejemplo, que definitivamente hay una incidencia y un bombardeo, ¿no? Como usted lo ha dicho, los medios juegan un papel importante y los medios capitalinos hoy en día tienen un poder, ¿no? Sí, pero tanto es así también, Marco, que los medios de comunicación han comenzado a quebrar. Por eso que Canal N se ha fusionado a América Televisión. He estado revisando algunas estadísticas. Han sido despedidos cientos de trabajadores. No pensé que trabajaran tanta cantidad de comunicadores en los medios de comunicación de la capital, ¿no? Claro, pero hay que entender, Fulgencio, que eso es una estrategia también, ¿no? O sea, es una estrategia. ¿Por qué? Porque por un lado, o sea, presionan y por el otro lado exigen, ¿no? Para que se les dé pues el tema de publicidad, el tema de toda la gollería de los paquetes publicitarios, cosa que este gobierno no ha accedido a ello. Así ¿no? es, a lo que siempre se tenía acostumbrado, claro, en anteriores periodos de gobierno, que
se repartía la torta estatal precisamente con los medios de comunicación, y ellos se han venido fortaleciéndose precisamente con estos ingresos mensuales de cientos de millones que llegaban a los medios de comunicación. Lo que se ha señalado con el premier Aníbal Torres, que es también uno de los ejes principales de apoyo al presidente Castillo, porque si no hubiera Aníbal Torres, pienso yo que su caída sería mucho más rápida, ¿no? No, definitivamente que hoy en día la función, el trabajo, el desenvolvimiento de Aníbal Torres como premier está jugando un papel importantísimo, un puntal importante de soporte, ¿no? Prácticamente a todo lo que se le está viniendo al presidente Pedro Castillo. Ahora, la prensa también he escuchado decir, ¿no?, de que el presidente Castillo tiene pues doble discurso, ¿no? Por un lado va a las provincias, va a los pueblos y enfrenta a la prensa, enfrenta a los grupos de poder, enfrenta también, ¿no?, a la democracia. Y por otro lado, en la capital, en la misma capital de la República, no quiere dar entrevistas a los medios de comunicación, como que es una persona cerrada a los medios de comunicación. ¿Cómo lo entiendes eso tú? Bueno, yo pienso que está logrando esconderse en su propia estrategia de no caer precisamente en las preguntas y repreguntas ante los medios de comunicación. Castillo es muy malo, el presidente Pedro Castillo, en cuanto a poder hacer una entrevista o que se le presente una serie de preguntas y preguntas por parte de los comunicadores sociales. No es bueno ante ese panorama que se pueda presentar, y muchas veces cae, y a veces los medios de comunicación en la capital de la República pues no sacan toda la entrevista, sino hacen un recorte de la parte que más podían explotarlo en su contra, ¿no? Y eso ha venido sucediendo. Esa sería quizás una de las razones por las cuales no brinda entrevistas, para que no salgan de sus palabras una frase del contexto, ¿no?, de contexto, y finalmente sea difundida, ¿no? Y bueno, hay una distancia precisamente con la prensa desde el momento mismo que no está distribuyendo publicidad estatal a medios que eran pues los que hacían un ingreso monopólico de toda la parte publicitaria, porque se queda en Lima, y ahora se señala que estaría repartiendo a provincias, pero no sabemos a qué provincias, ¿no? Porque no se nota. Y en todo caso no está llegando a provincias ni tampoco a la capital, sino de una forma muy parcial y mínima, por los ingresos que algunos decían que al año tenían más de 130 millones, 30, 40 millones de ingresos a diciembre o a mediados como estamos en julio, un medio de comunicación ya debería estar captando entre 30, 40, 50 millones y apenas le ha llegado 100.000, 200.000, no llega ni al medio millón. Entonces, esto sería una situación bastante crítica para los medios de comunicación, que han comenzado a despedir a su personal y también bajar en su producción, ¿no? Ahora, ¿qué opinas tú de la gente que puso Pedro Castillo de confianza en los ministerios, y que en los ministerios como titulares y también parte no funcional, y que hoy en día vemos que ellos mismos están, como decimos, metiendo el cuchillo a Pedro Castillo? Claro. Sí, es que el presidente Castillo nunca tuvo el poder, tuvo el gobierno, ganó las elecciones, porque al momento de ingresar a Palacio le hicieron ingresar a él, quizás a su familia, pero a ningún otro más, ni asesor, ni persona de su confianza. Y muchos de los partidarios que tocaron las puertas de Palacio de decir: aquí tengo mi carné de Perú Libre, yo soy de este gobierno, hemos ganado estas elecciones, le han dicho: señor, usted es del partido, váyase a su partido, este es el Palacio, y acá ingresan con documento
que pertenece o trabaja en el Palacio, de manera que nunca tuvo el poder o muy poco poder tiene hasta el momento, ¿no? Pero sí el gobierno. Entonces es una cosa clara. Trabaja con invitados, no tiene personal propio o equipo técnico propio, ¿no? Y los partidos, mini partidos que se han conformado, con el caso de Bermejo, entre otros, son los que quizás recomiendan o dan a conocer qué personas puede ayudar en el gobierno. O sea, son invitados que en cualquier momento se pueden volver atrás, como lo ha demostrado el ministro del Interior saliente, ¿no? Claro, pero son invitados, Fulgencio, pero a su vez también han sido retirados por diversas circunstancias, pero están haciendo quedar mal, ¿no?, al gobierno de Pedro Castillo, y inclusive algunos están señalando con propiedad que hay sí hay actos de corrupción, y está fuertemente comprometido el presidente, o sea, directamente el presidente Pedro Castillo. Esos son denuncias fuertes. Las denuncias van directamente a si habría cometido, sería, ¿no? Sin que hasta el momento exista la contundencia. Y ojo, es la primera vez que se investiga a un presidente de la República de la forma como se está investigando. Es la primera vez que el Ministerio Público pues entró al mismo palacio como en su casa. Nunca se ha visto todas estas cuestiones, pero ahí está, quizás para que sea una muestra también para los próximos gobiernos, ¿no? Si en este gobierno se hizo estas investigaciones, aunque su mandato también lo protege en parte, ¿no? Pero es sujeto de investigaciones hasta el momento ya 4, creo que ya van a 5, y bueno, por ello digo que si existiera alguna prueba eficiente, mañana mismo Castillo ya no sería presidente. Bien, Fulgencio, ¿qué cree usted que estaría abocándose el mensaje del presidente Pedro Castillo con motivo de este aniversario y su primer año prácticamente también de gestión en el gobierno central? Es decir, ¿cuál sería el mensaje que podría dar Pedro Castillo con toda esta situación de crisis que se vive? Bueno, yo pienso que hasta el momento se viene enmarcando Castillo, quizás por su cercanía a sectores de la Iglesia Adventista, ¿no?, hacia un discurso concertador, un discurso que quizás trate de aglutinar, como lo ha venido insistiendo. O lo otro sería pues lo que la población le ha venido pidiendo en estas sesiones descentralizadas del Consejo de Ministros, de cerrar el Congreso, ¿no?, o ir por ese camino, ¿no?, ir por ese camino, aunque hay normativas que en realidad se han venido escudando el Congreso saliente con una serie de leyes que prácticamente pareciera un empedrado o un escudo para que no haya fácilmente un cierre del Congreso, ¿no? Bueno, en todo caso, está en las facultades, ¿crees tú, del presidente de la República, en estas condiciones, en esta situación que se está viviendo, de que el presidente Pedro Castillo podría hacer su anuncio? Puede dar sorpresas, definitivamente, estamos en la expectativa, ¿no? Pero de decir, ¿no?, o sea, disolver, cerrar el Congreso, inclusive hasta adelantar las elecciones. Bueno, se ha comentado mucho ya desde antes de que el presidente Castillo tiene una posibilidad de inmolarse. Esta inmolación sería precisamente de convocar a nuevas elecciones, ¿no? Entonces, se va el gobierno y se va el Congreso, ¿no?, y nuevas elecciones. Podría ser una posibilidad, ¿no?
De manera que todo se puede esperar, porque ya prácticamente a Castillo no le quedan muchas posibilidades de mantenerse en el gobierno, con invitados, con personas que quizás mañana mismo le pueden hacer caer en el juego, ¿no? Entonces no hay un partido político que pueda llamar a derecho, pueda llamar la atención, pueda castigarse, pueda escogerse a los técnicos de mayor valía, entre otras. Y entonces la crisis también se está viendo a nivel de provincias. Hasta el momento no tenemos subprefectos nombrados en varias zonas del país. Entonces se está mostrando claramente la crisis política, social, económica, que es la que más también invade a nuestra población. Uh-huh. Bien, Fulgencio, yo te agradezco tu presencia aquí en los estudios del canal para poder hacer este comentario respectivo, este análisis de lo que se vive, ¿no?, en el ámbito nacional, principalmente en la capital de la República, ¿no?, tanto en el legislativo, ejecutivo y el propio gobierno central, en relación a toda esta situación engorrosa, preocupante, ¿no?, porque de por medio está el país. De por medio está la población y de por medio también está la economía después del país. Se habla que también en este gobierno de Pedro Castillo la inflación ha subido, ¿no? Y por ende también la economía pues está desquebrajada prácticamente para la población. Por cierto, todo está siendo negativo y no tenemos mayor apoyo de estos dos poderes como es el Ejecutivo y el Congreso. Al contrario, están buscando sus propios beneficios. Hay una comisión permanente del Congreso de la República que tiene más facultades que el propio presidente y eso no le trae nada bueno al país. Hay un poder judicial que está casi secuestrado, ¿no? Entonces eso no ayuda en nada, Marco. Lamentablemente estamos en una situación de crisis general. Bien. Algo final, Fulgencio, ya para terminar también. Sí, solo agradecerte, Marco, por esta oportunidad. Creo que hay mucho que hacer para adelante y sobre todo también a quienes llevan adelante este medio de comunicación. Esperemos que las esperanzas puedan retornar en algún momento y podamos, sobre todo, que se solucionen los problemas más acuciantes de nuestro país, de nuestra región, de nuestra localidad. Gracias, Marco. Ok, gracias, Fulgencio Quispe, sociólogo y colega periodista. Hemos estado analizando, ¿no?, la situación que vive nuestro país en materia de estos cuestionamientos, de las investigaciones que se le viene haciendo al presidente Pedro Castillo, también la situación del propio Congreso de la República, quién saldrá elegido en la directiva. Hay 4 listas, ¿no? Quién saldrá elegido como presidente del Congreso. Y qué es lo que pasará hacia adelante, no sabemos. Estaremos en un caso expectantes a ello. Bueno, el tiempo nos ha ganado. Amigos, gracias por su sintonía. Nos encontramos como siempre mañana aquí en Canal Sur, Radio Sabor y en las redes. Muy buenas noches.